Entró en mi cabaña, susurró, estamos solos. Y comenzó a desnudarse. Era un atardecer gris y silencioso cuando Julián decidió que necesitaba alejarse de todo. La ciudad, con su ruido constante y sus calles llenas de gente, ya no le ofrecía paz. Había escuchado sobre aquella cabaña vieja, aislada en medio del bosque, y algo en su nombre le atraía, Cabaña del Roble. Sonaba tranquila, secreta, un lugar donde nadie podía molestarlo. Al llegar, notó que la cabaña estaba rodeada de árboles tan altos que el sol apenas lograba filtrarse entre sus ramas. La madera oscura y desgastada del exterior tenía un aire antiguo, casi olvidado. Julián se bajó del coche y respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. No había señales de vida cercana. Por un momento, el silencio absoluto le resultó reconfortante. Se sentó en los escalones de la entrada, escuchando el leve crujido de las ramas movidas por el viento. Dentro, la cabaña era modesta, pero acogedora. Un par de sillones polvorientos, una mesa de madera con tazas viejas y una chimenea que parecía haber visto mejores días. Julián soltó su mochila y dejó escapar un suspiro de alivio. Aquí podía estar solo, al fin, sin interrupciones, solo él y sus pensamientos. Mientras exploraba, notó detalles curiosos, una pequeña biblioteca con libros antiguos, algunos con páginas amarillentas, fotografías enmarcadas, borrosas, donde aparecían personas desconocidas, y una ventana que daba a un claro del bosque, desde donde se veía cómo la luz se desvanecía lentamente. Cada rincón tenía algo extraño pero fascinante, como si la cabaña guardara secretos que aún no estaba listo para descubrir. Decidió encender un fuego en la chimenea. El crepitar de la madera rompía el silencio y le dio cierta calidez al ambiente. Julián se sentó frente al fuego y empezó a revisar uno de los libros antiguos. Era un diario, aparentemente escrito por alguien que había vivido allí hacía décadas. Las palabras describían la vida simple en el bosque, pero también insinuaban momentos de misterio, ruidos extraños por la noche, puertas que se cerraban solas, sombras que parecían moverse con vida propia. Julián sintió un escalofrío, pero lo atribuyó a la imaginación. Después de todo, estaba solo y cansado. Poco a poco, el bosque afuera comenzó a oscurecerse más y más. La cabaña, que parecía tranquila bajo la luz del día, empezó a tomar un aire distinto. Las sombras se alargaban, las ramas golpeaban contra las ventanas y el viento silbaba a través de los árboles. Julián se levantó y revisó cada puerta y ventana. Todo estaba cerrado, asegurado. Aún así, no pudo evitar sentir que alguien lo observaba desde afuera. Se rió de sí mismo. Estoy solo, murmuró, intentando convencerse. Pero entonces lo escuchó, un crujido diferente, dentro de la cabaña. No venía del viento ni de la madera vieja. Era un sonido que parecía acompañar sus pasos, como si alguien caminara detrás de él, aunque al volverse no vio nada. Julián intentó calmarse. Quizá era su imaginación. Había leído demasiadas historias de terror, quizá su mente estaba exagerando. Se dirigió a la cocina para prepararse un té, intentando ignorar los ruidos. Mientras el agua hervía, escuchó otro sonido, un leve susurro. No logró entender las palabras, solo percibió un murmullo que parecía decir algo desde la otra habitación. Su corazón comenzó a latir más rápido. Julián dio un paso hacia la puerta del salón y el murmullo cesó. Solo el crepitar de la chimenea permanecía, como si nada hubiera pasado. Decidió que no podía quedarse pensando en ruidos y sombras. Se sentó con su taza de té frente al fuego y comenzó a leer más del diario. La escritura describía experiencias similares, noches en que la cabaña parecía viva, objetos que cambiaban de lugar, susurros que aparecían de la nada. Julián comenzó a sentir una mezcla de fascinación y temor. La cabaña, aunque tranquila a simple vista, parecía tener su propia voluntad, como si estuviera observando a quien entrara. Mientras la noche avanzaba, Julián decidió explorar el resto de la cabaña. Subió por unas escaleras crujientes que llevaban a un pequeño altillo.
Allí encontró un viejo espejo con marco de madera tallada. Al mirarse, se vio cansado pero intrigado. Entonces percibió un movimiento detrás de él en el reflejo. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Volvió al espejo y se concentró. La habitación estaba vacía, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al regresar al salón, Julián escuchó un sonido más cercano, como si alguien respirara detrás de la puerta. Lentamente, se acercó. Con la mano temblorosa, abrió la puerta. Nada. Solo un pasillo vacío que conducía al baño y a una habitación pequeña para invitados. Respiró profundo y trató de calmar su mente. Es solo mi imaginación, se dijo. Pero no podía ignorar la sensación de que la cabaña lo estaba vigilando. Finalmente, decidió volver a la chimenea, encender más leña y tratar de dormir. Se recostó en el sillón y cerró los ojos, pero no pudo conciliar el sueño de inmediato. El murmullo del viento y las ramas golpeando las ventanas mantenían su mente alerta. En un momento, creyó escuchar nuevamente un susurro, un nombre, quizás el suyo, pero no estaba seguro. Se levantó y recorrió la cabaña por última vez antes de intentar dormir. Todo parecía normal. Julián volvió al sillón, se cubrió con una manta y trató de concentrarse en el calor del fuego. Aunque estaba solo, no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien estaba allí, observando, esperando. La cabaña, con sus sombras y sus crujidos, no era solo madera y ladrillos, era un lugar con secretos antiguos, y él había decidido entrar en ellos. Mientras la noche se profundizaba, Julián cerró los ojos y sus pensamientos se mezclaron con el crepitar del fuego. Lo que no sabía era que esa sería solo la primera noche de muchas, y que la cabaña estaba lista para contarle más de sus secretos, si él estaba dispuesto a escucharlos. La noche avanzaba lentamente y el fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras que danzaban en las paredes de la cabaña. Julián intentaba concentrarse en su respiración para calmar los nervios, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba diferente. No era solo la cabaña antigua ni los crujidos habituales de la madera, era algo más, algo que no podía ver, pero que parecía moverse entre las sombras. Se levantó para revisar la cocina, queriendo convencerse a sí mismo de que estaba solo. Abrió los cajones, revisó debajo de la mesa, y todo estaba tal como lo había dejado. Sin embargo, al regresar al salón, notó algo extraño, la puerta que llevaba al altillo estaba ligeramente abierta. Él estaba seguro de haberla cerrado completamente. Su corazón dio un salto. Respiró hondo y caminó hacia la escalera, cada paso acompañado del sonido de su propia respiración. Cuando llegó al altillo, no encontró a nadie. Todo estaba en silencio, excepto el susurro del viento filtrándose por la ventana. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. Julián caminó hacia el espejo antiguo que había encontrado antes. Al mirarse, esta vez vio algo más, una sombra detrás de él que desapareció en cuanto giró la cabeza. Trató de racionalizarlo, es solo la luz del fuego, nada más. Pero su instinto le decía lo contrario. Decidió bajar de nuevo al salón y sentarse. Se dijo que estaba exagerando, pero su mente estaba alerta a cada sonido, un crujido, un golpe leve, incluso el sonido del reloj de pared parecía resonar de manera extraña. Cada sombra parecía moverse un poco más rápido de lo que debería. Julián tomó su taza de té y dio un sorbo, intentando calmarse. Pero fue entonces cuando escuchó un susurro claro, cerca de la chimenea, ¿estamos solos? Julián se quedó inmóvil. El sonido no venía del viento ni de la madera, era una voz, baja y suave, y estaba justo detrás de él. Giró lentamente, esperando encontrar a alguien, pero la habitación estaba vacía. Solo la luz del fuego iluminaba el salón. La voz había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, pero la sensación de presencia permanecía, más intensa que antes. Decidió caminar por toda la cabaña, revisando cada puerta y rincón. Abrió la habitación de invitados, vacía. Revisó el baño,
vacío. Volvió a la cocina, todo en orden. Sin embargo, cada vez que regresaba al salón, sentía que alguien estaba más cerca. Julián empezó a notar pequeños cambios en la cabaña, la taza de té que había dejado en la mesa parecía estar un poco más cerca del borde, como si alguien la hubiera movido. La manta que había dejado en el sillón estaba ligeramente arrugada. Eran detalles sutiles, pero suficientes para que su corazón latiera con fuerza. Se preguntó si debería irse, pero algo lo mantenía allí. Era la curiosidad, la necesidad de descubrir qué estaba ocurriendo. Así que decidió quedarse, sentado en el sillón, escuchando atentamente. Cada crujido, cada golpe de rama contra la ventana, parecía tener un significado. Julián comenzó a pensar en el diario que había leído, esas experiencias similares, esos susurros y cambios misteriosos, cobraban sentido ahora. La cabaña no era simplemente vieja, parecía interactuar con quienes entraban en ella. A medida que pasaban los minutos, Julián sintió que la presencia se hacía más evidente. No podía verla, pero podía percibirla. Era como una energía que se movía en la habitación, ligera, silenciosa, pero innegable. Trató de hablar, de decir en voz alta, si hay alguien aquí, muéstrate, pero su voz sonó débil, casi como un eco lejano. No hubo respuesta, solo la sensación de que algo lo observaba desde algún rincón oscuro. Decidió entonces probar otra estrategia, caminar lentamente por la cabaña, tratando de hacer contacto visual con cualquier indicio de movimiento. Mientras avanzaba por el pasillo, escuchó nuevamente la voz, esta vez más cercana, casi a su lado. ¿Quién eres? Julián se detuvo, intentando localizar la dirección exacta. Pero no había nadie. Su mente luchaba por encontrar una explicación racional, tal vez un animal pequeño, algún ruido del viento, pero la claridad de la voz lo hizo dudar. Esta vez, la sensación no era miedo, sino fascinación y curiosidad. Quería entender qué estaba ocurriendo. Mientras exploraba la cabaña, notó un patrón, los sonidos parecían responder a sus movimientos. Cuando se acercaba a una puerta, un crujido lo invitaba a abrirla. Cuando se alejaba, el susurro parecía seguirlo, cambiando de lugar como si la cabaña misma jugara con él. Julián empezó a percibir la cabaña como un ente vivo, con su propio ritmo y conciencia. Cada sombra, cada sonido, tenía un propósito. Decidió sentarse nuevamente, esta vez frente a la ventana que daba al claro del bosque. Observó cómo la luz de la luna iluminaba los árboles, creando formas que parecían moverse. Allí, en ese momento, comprendió algo, la cabaña no solo estaba vacía, estaba llena de historias, de secretos y de presencias que habían quedado atrapadas en sus paredes. Y él había despertado a una de esas presencias. Mientras Julián contemplaba el bosque, un frío recorrió su espalda. La voz volvió a susurrar, esta vez claramente desde la puerta del altillo, ¿podemos hablar? Su corazón se aceleró, pero la curiosidad lo impulsó a subir nuevamente las escaleras. Cada paso era un desafío, pero Julián sentía que estaba cerca de descubrir algo importante. Al llegar al altillo, todo estaba vacío de nuevo, pero la sensación de presencia era más fuerte que nunca. Se acercó al espejo antiguo y, por un instante, creyó ver una silueta detrás de él. Giró rápidamente, pero solo había aire y luz reflejada. Sin embargo, la silueta desaparecida lo dejó con una mezcla de emoción y ansiedad. Decidió regresar al sillón frente al fuego, tratando de calmar su mente. Sentía que esa primera noche había cambiado todo. La cabaña ya no era un simple lugar para descansar, era un espacio vivo, lleno de misterios que solo él podía percibir. Cada sombra y cada susurro lo invitaban a seguir explorando, a descubrir los secretos que habían quedado atrapados en esas paredes durante décadas. Esa noche, Julián no durmió. Se quedó observando el fuego, escuchando atentamente cada sonido, cada crujido, cada leve susurro. Sabía que no estaba solo, aunque no podía ver a la presencia que lo acompañaba. Y, aunque sentía miedo, también experimentaba una emoción profunda,
la certeza de que algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría su visión de la cabaña para siempre. La madrugada había caído completamente sobre el bosque. La luz de la luna apenas atravesaba las copas de los árboles, proyectando sombras largas que se movían con el viento. Julián seguía sentado frente a la chimenea, su taza de té ya fría a un lado, pero sus ojos permanecían abiertos y atentos, vigilando cada rincón de la cabaña. Cada crujido, cada murmullo, lo mantenía en alerta. No podía dormir, ni quería, porque sentía que algo estaba a punto de ocurrir. De repente, escuchó un sonido distinto, un golpe suave, como de un pie tocando la madera del suelo. No era el viento ni el fuego, era rítmico, deliberado, y provenía de la habitación de invitados. Julián contuvo la respiración y se levantó lentamente. Cada paso que daba hacia la puerta parecía resonar en toda la cabaña, aunque el silencio era absoluto. La puerta estaba cerrada, pero cuando la abrió, encontró todo en orden, nada fuera de lugar. Solo una ligera brisa parecía recorrer la habitación, moviendo las cortinas como si algo invisible hubiera pasado por allí. Volvió al salón, intentando convencerse de que solo era su imaginación. Pero antes de que pudiera sentarse, escuchó nuevamente el susurro: «No tengas miedo». La voz era clara, más cercana que nunca, como si alguien estuviera justo detrás de él. Julián giró lentamente, y esta vez la sensación de presencia fue tan fuerte que casi podía tocarla. El aire parecía más frío a su alrededor, y las sombras se movían con vida propia. Julián dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Quiso hablar, preguntar quién estaba allí, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Decidió caminar hacia la cocina, buscando algún objeto que pudiera indicarle la presencia de otra persona. Todo parecía normal, excepto por una taza que él estaba seguro de haber dejado en la mesa del salón. Ahora estaba apoyada en la encimera de la cocina, como si alguien la hubiera colocado allí. Julián sintió un escalofrío. No estaba solo. La cabaña no estaba vacía. De repente, escuchó un sonido detrás de la chimenea. Era un susurro, más cercano, casi junto a él. Julián giró y vio un movimiento sutil en la esquina del salón. Una figura apareció, apenas visible entre las sombras, una silueta humana, alta y delgada, que parecía flotar más que caminar. Julián se quedó inmóvil, observando, sin atreverse a moverse. La figura levantó lentamente una mano, señalando hacia él, pero sin acercarse. Su presencia no era agresiva, pero sí inquietante. «No te asustes», dijo la voz. «Solo quiero hablar». Julián respiró profundo, intentando calmarse. Su mente buscaba explicaciones racionales. ¿Una broma? ¿Un reflejo? ¿Una ilusión? Pero cada detalle de la silueta era real: la forma humana, los movimientos suaves, la sensación de frío y presencia a su alrededor. No era su imaginación. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, con voz temblorosa. «Alguien que ha estado aquí por mucho tiempo», respondió la figura. «Esta cabaña guarda secretos, y tú los has despertado». Julián dio un paso atrás. La silueta permaneció inmóvil, pero su voz parecía llenar toda la habitación, rodeándolo. Todo en la cabaña cobraba vida: los muebles, las sombras, los crujidos del piso, todo parecía atento a la conversación. Julián comprendió que la cabaña no solo estaba viva, sino que esa presencia era parte de ella, un guardián o un testigo de los secretos antiguos que albergaba. «¿Qué secretos?», preguntó Julián, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. «Los que olvidaron los que vivieron aquí antes que tú», dijo la figura. «Historias que nunca fueron contadas, recuerdos atrapados en estas paredes, esperando ser comprendidos». Julián avanzó un poco, con cuidado, hasta acercarse a la figura. Por primera vez, pudo percibir más detalles. La silueta no tenía rostro definido, pero su postura y gestos eran humanos. No mostraba intención de hacerle daño. Todo lo contrario, había una sensación de calma, como si la figura estuviera ahí para guiarlo.
¿Por qué yo? Preguntó Julián. ¿Por qué ahora? Porque viniste sin miedo, respondió la voz. La cabaña reconoce a quienes están dispuestos a escuchar. No todos lo harían. Algunos entrarían, sentirían miedo y se irían. Tú estás aquí. Julián sintió un extraño alivio y curiosidad. Ya no era solo miedo, había un deseo intenso de entender, de descubrir los secretos que la cabaña guardaba. La figura lo observaba, como esperando que hiciera la siguiente pregunta. Julián respiró profundo y se decidió, quiero saber todo. La silueta sintió ligeramente y el aire a su alrededor pareció moverse, como si un viento invisible hubiera recorrido la habitación. Las sombras se reorganizaron, formando imágenes fugaces de recuerdos antiguos, muebles que cambiaban de lugar, risas lejanas, pasos que recorrían los pasillos vacíos. Julián observaba, fascinado, mientras la presencia comenzaba a mostrarle fragmentos de la historia de la cabaña. Durante horas, o tal vez minutos, el tiempo parecía haberse detenido, Julián se mantuvo atento a cada detalle. La figura no hablaba más, pero las imágenes y sensaciones eran claras. La cabaña había sido testigo de muchas vidas, de momentos felices y tristes, de decisiones importantes y secretos guardados. Cada rincón tenía memoria, cada sombra tenía una historia. Cuando Julián finalmente se levantó para acercarse al espejo del altillo, sintió que la figura lo seguía con la mirada. Al mirarse en el espejo, vio no solo su reflejo, sino también un rastro difuso de la silueta detrás de él, como si estuviera presente pero no visible para otros. Julián comprendió que la presencia no estaba allí para asustarlo, sino para mostrarle que cada lugar tiene recuerdos, y que la cabaña, de alguna manera, había aceptado que él fuera parte de ellos. Al bajar nuevamente al salón, el fuego de la chimenea comenzaba a apagarse. Julián sintió que la presencia se alejaba, pero no desaparecía del todo. Sabía que volvería a sentirla, que la cabaña no dejaría de recordarle su existencia. Pero esta vez no había miedo, había respeto y admiración. Había descubierto algo que muy pocas personas podían percibir, la vida que reside en los lugares silenciosos, en las paredes antiguas, en los objetos que parecen olvidados. Esa madrugada, Julián no durmió, pero no estaba solo. Tenía la sensación de que la cabaña le había confiado un secreto y que él debía aprender a escucharlo. Cada crujido, cada sombra, cada murmullo, era ahora parte de una historia más grande, y él formaba parte de ella. Cuando el primer rayo de sol comenzó a atravesar las copas de los árboles, Julián se recostó en el sillón, exhausto pero despierto. La figura ya no estaba visible, pero su presencia se sentía, como un eco suave en cada rincón. La cabaña había hablado, y él había escuchado. Sabía que esta experiencia cambiaría todo, su forma de ver la soledad, los lugares antiguos y los secretos que guardan. La cabaña no solo era un refugio, era un testigo silencioso de la vida, y ahora Julián era parte de su historia. El sol ya estaba alto sobre los árboles cuando Julián se despertó, aunque no había dormido mucho. La primera luz del día iluminaba suavemente la cabaña, y por un momento todo parecía normal, casi doméstico. Sin embargo, Julián sabía que la experiencia de la madrugada no había sido un sueño. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía con el viento, le recordaba que algo especial habitaba en la cabaña. Algo que no estaba a la vista de cualquier visitante. Decidió levantarse y recorrer nuevamente la cabaña. Esta vez, su mirada no buscaba ruidos ni movimientos, buscaba señales de la historia que la presencia había querido mostrarle. Caminó por el pasillo, tocando suavemente las paredes y recordando cada instante de la noche anterior. La sensación de ser observado estaba presente, pero ya no era inquietante, era como si la cabaña reconociera su respeto y curiosidad. Al llegar al altillo, Julián se detuvo frente al espejo antiguo. Observó su reflejo y, por un momento, vio un parpadeo de sombra detrás de él. No había figura visible, pero algo parecía querer mostrarle más. Recordó las imágenes de la noche anterior,
Personas que habían vivido allí, objetos que se movían, recuerdos atrapados en las paredes. Comprendió que la cabaña no solo guardaba historias, era un archivo vivo de emociones y memorias. Decidió entonces explorar un rincón que había ignorado la noche anterior, un pequeño escritorio junto a la ventana del altillo, cubierto de polvo y con papeles amarillentos. Entre los documentos, encontró cartas antiguas, notas sueltas y un diario diferente al que había leído antes. Las cartas estaban dirigidas a alguien que nunca había llegado, con palabras llenas de esperanza, arrepentimiento y secretos familiares. Julián comenzó a leerlas con cuidado, sintiendo cómo la vida de quienes habían pasado por la cabaña cobraba voz en sus manos. A medida que leía, comprendió algo importante: la presencia que había sentido no estaba ahí para asustarlo, ni para jugarle bromas. Estaba allí para revelarle la historia completa. La cabaña había sido testigo de vidas entrelazadas, de decisiones difíciles, de momentos que nadie había documentado oficialmente, pero que permanecían en sus paredes. Era un lugar donde los recuerdos no se perdían, se quedaban, esperando que alguien los entendiera. De repente, escuchó un susurro, esta vez más cercano que nunca: mira hacia la ventana. Julián giró lentamente. Afuera, el claro del bosque parecía más brillante con la luz del sol. Pero no era la luz lo que captó su atención, eran los patrones de sombra que se proyectaban sobre la hierba. Cada sombra formaba figuras que contaban historias, personas caminando, riendo, discutiendo, trabajando. Las sombras no eran reales, pero la sensación de vida que transmitían era tan fuerte que Julián sintió un nudo en el estómago. La cabaña le estaba mostrando todo lo que había visto y guardado. Caminó hasta la ventana y observó con detalle. Podía distinguir los gestos de las figuras, los pequeños detalles de las escenas. Cada historia tenía un mensaje, un fragmento de vida que nadie más conocía. Julián comprendió que él era ahora un testigo de aquello. La cabaña lo había elegido para ser el guardián de sus recuerdos, alguien que pudiera escucharlos y respetarlos. Con esta revelación, Julián sintió una mezcla de responsabilidad y asombro. La cabaña no era solo un lugar, era un testigo de vidas que habían dejado huella. Él debía aprender a comprenderlas, a escuchar los susurros y a respetar las sombras. Cada objeto, cada crujido, cada rincón tenía un significado que no podía ser ignorado. Decidió entonces explorar el sótano, un lugar que había dejado cerrado desde su llegada. La puerta crujió al abrirse, y un olor a tierra húmeda lo recibió. No había nada visible, solo cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y un silencio profundo. Pero Julián sintió la presencia más fuerte que nunca. Se dio cuenta de que el sótano contenía los recuerdos más antiguos, los que nadie había tocado en décadas. Cada caja, cada objeto, era una memoria que esperaba ser comprendida. Julián comenzó a revisar cuidadosamente las cajas. Encontró fotografías antiguas, documentos personales, juguetes olvidados, todo perfectamente conservado por la cabaña. Mientras tocaba cada objeto, sentía como si los recuerdos fueran activados, como si pudiera escuchar fragmentos de conversaciones, risas y pasos antiguos. Cada pieza del pasado tenía un significado, y la cabaña le estaba enseñando a interpretarlo. Después de un tiempo, Julián subió nuevamente al salón y se sentó frente a la chimenea. La figura no apareció esta vez, pero su presencia se sentía en cada rincón. Por un momento, el salón pareció vibrar suavemente, como si la cabaña misma respirara. Julián comprendió que él y la cabaña ahora estaban conectados. Lo que había empezado como curiosidad se había convertido en una responsabilidad, debía cuidar y respetar los secretos que se le habían revelado. Mientras contemplaba el fuego, pensó en las personas cuyos recuerdos había visto, sus vidas, sus decisiones, sus alegrías y tristezas. Cada historia era única, y cada una formaba parte de un mosaico más grande, tejido con paciencia por la cabaña a lo largo de los años. Julián comprendió que su experiencia no era casual, la cabaña lo había elegido porque estaba dispuesto a escuchar, a sentir y a aprender. En ese momento,
Un último susurro llenó el salón, suave y claro: ahora sabes. Ahora entiendes. Cuida lo que viste. Julián respiró profundo. Por primera vez desde su llegada, no sintió miedo, ni tensión. Solo respeto y admiración. Sabía que la cabaña no era solo madera y paredes, era memoria, historia y presencia. Y él tenía la oportunidad de ser parte de ella, de guardar y transmitir sus secretos a quien algún día los necesitara. Esa tarde, mientras el sol bajaba lentamente, Julián se sentó frente a la ventana, observando el bosque y las sombras que jugaban entre los árboles. Sabía que la presencia aún estaba cerca, que la cabaña seguía viva y que sus secretos continuarían revelándose poco a poco. Pero ya no tenía miedo. Había entendido la lección más importante: los lugares guardan memoria, y quienes los respetan pueden escucharla. El día terminaba y la noche se acercaba de nuevo, pero Julián ya no era el mismo. La experiencia de la madrugada, el contacto con la presencia y la revelación de los secretos de la cabaña lo habían transformado. Ahora entendía que la soledad podía ser profunda y reveladora, que un lugar podía contener historias que nadie más recordaba, y que él era parte de esa historia. La cabaña había elegido compartir su memoria, y él la había aceptado. La noche había caído de nuevo sobre el bosque, pero esta vez Julián no sentía miedo. Se sentía tranquilo, aunque la cabaña seguía viva con sus crujidos, sombras y susurros. Había pasado varias jornadas desde su primer encuentro con la presencia, y cada momento en la cabaña le había enseñado algo nuevo. Sabía que cada sombra, cada objeto y cada rincón guardaba historias que aún no estaban completas, y que él debía aprender a escucharlas con cuidado. Esa noche, mientras se sentaba frente a la chimenea encendida, Julián recordó todas las experiencias de los días anteriores. Recordó las cartas antiguas, las fotos, los diarios y las sombras que habían contado vidas enteras frente a sus ojos. Comprendió que la cabaña no era un simple refugio, ni un lugar para alejarse del mundo, era un espacio de memoria, donde cada vida que había pasado allí había dejado huella. Y él ahora formaba parte de esa cadena, como un observador y guardián de los recuerdos. Decidió explorar nuevamente el altillo, su lugar favorito para reflexionar. Subió las escaleras crujientes y se acercó al espejo antiguo. Esta vez, al mirar su reflejo, vio algo diferente, un leve resplandor detrás de él. Era la silueta de la presencia, que parecía más definida, más cercana, pero aún difusa y amable. Julián respiró profundo. Ya no tenía miedo, ahora sentía curiosidad y conexión. «Has aprendido rápido», dijo la voz. «La cabaña te ha mostrado mucho, pero todavía queda más por comprender». Julián asintió, sintiendo un respeto profundo. Comprendió que la presencia no era un ser extraño ni un fantasma, era una extensión de la cabaña misma, la forma en que sus recuerdos y memorias se manifestaban. Era un puente entre el pasado y el presente, entre quienes habían vivido allí y quienes podían escucharlos. «Quiero entender más», dijo Julián con firmeza. «Quiero conocer todo lo que esta cabaña guarda». La silueta pareció asentir y, lentamente, un cambio comenzó a percibirse en la habitación. Los objetos y muebles parecían brillar suavemente bajo la luz del fuego, y por un instante Julián sintió que podía percibir cada memoria atrapada en la madera, en los libros, en las paredes. Era como si pudiera ver y escuchar fragmentos de todos los momentos que habían ocurrido allí, risas, discusiones, secretos compartidos, decisiones difíciles y actos de generosidad olvidados. Decidió que era momento de recorrer toda la cabaña de manera sistemática, observando y tocando cada objeto, leyendo cada papel y explorando cada rincón. Quería comprender completamente la historia de este lugar. Bajó al sótano, revisando las cajas y muebles cubiertos de polvo. Cada objeto que tocaba despertaba un recuerdo diferente, un juguete antiguo moviéndose ligeramente, una carta que parecía leerse sola en su mente, un pequeño cuaderno abierto que le contaba sobre alguien que había pasado allí hacía décadas. Mientras exploraba, Julián comenzó a notar un patrón. Las memorias no eran aleatorias, estaban organizadas por emociones,
por experiencias, por decisiones que habían dejado marca. La cabaña no guardaba solo objetos, guardaba las huellas de la vida de quienes habían vivido allí. Cada sombra, cada susurro, cada crujido, era una forma de comunicación, una manera de contarle al visitante la historia completa. Al regresar al salón, Julián se sentó frente al fuego y decidió hablar con la presencia, aunque no pudiera verla claramente. Gracias por mostrarme todo esto. No lo entiendo completamente, pero quiero aprender. Eso es suficiente, respondió la voz. Aprender no significa conocerlo todo de inmediato. Significa respetar, escuchar y ser parte de la historia. Tú ahora eres un guardián. Julián sintió una emoción profunda. Ya no se trataba solo de descubrir secretos, se trataba de formar parte de algo más grande que él, de convertirse en un testigo de vidas que no podían ser olvidadas. Comprendió que la cabaña le había dado un regalo, la oportunidad de comprender la memoria de un lugar y de quienes habían habitado en él. Esa noche, mientras la chimenea lanzaba destellos de luz sobre las paredes, Julián comenzó a registrar las historias que había percibido. Tomó papel y lápiz y empezó a escribir, describiendo cada objeto, cada memoria, cada sombra. Su escritura no era solo un registro, era una manera de conectar el pasado con el presente, de dar voz a quienes ya no podían hablar. La cabaña parecía escuchar, y cada palabra que escribía fortalecía el vínculo entre él y la presencia. Pasaron horas, y la noche se volvió silenciosa excepto por el crepitar de la leña. Julián sentía una calma profunda, como si finalmente estuviera cumpliendo con su propósito. La cabaña no necesitaba miedo ni tensión, necesitaba respeto y atención. Y él estaba allí para ofrecer ambos. Cuando finalmente se recostó en el sillón frente al fuego, Julián reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que los lugares antiguos, aunque vacíos para otros, pueden estar llenos de vida de maneras invisibles. Que los recuerdos no desaparecen, permanecen, esperando que alguien los escuche. Y que la verdadera conexión con un lugar no es solo física, sino emocional y espiritual. Mientras cerraba los ojos, sintió la presencia nuevamente, suave y cercana, como un abrazo invisible. No había palabras, solo un reconocimiento mutuo. La cabaña le había confiado sus secretos, y él había aceptado la responsabilidad de escucharlos y protegerlos. El amanecer llegó lentamente, bañando el bosque con una luz cálida y dorada. Julián se levantó, abrió la puerta y respiró profundamente. El aire fresco del bosque le recordó que, aunque había pasado la noche sumergido en recuerdos antiguos, el mundo exterior seguía existiendo. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él, su forma de ver la soledad, los lugares antiguos y los secretos que guardan había evolucionado. Ya no temía a la cabaña ni a sus sombras, las respetaba y las comprendía. Antes de irse a explorar el bosque, Julián dio un último vistazo a la cabaña. Sintió una gratitud profunda por todo lo que había vivido allí. Sabía que volvería, no solo para descansar, sino para seguir aprendiendo, para seguir escuchando. La cabaña no era solo un lugar físico, era un maestro silencioso, lleno de historias que necesitaban ser contadas y comprendidas. Al caminar entre los árboles, Julián sentía que llevaba consigo algo más que recuerdos, llevaba un vínculo, un entendimiento profundo de la memoria de los lugares. Y aunque la cabaña permaneciera en silencio para los demás visitantes, él sabía que siempre habría voces dispuestas a revelarse a quienes estuvieran listos para escuchar. La experiencia lo había cambiado para siempre. Ya no era solo un visitante curioso, era un guardián de secretos, un testigo de historias antiguas y un narrador de lo invisible. La cabaña le había mostrado que la vida no solo se encuentra en las personas que vemos, sino también en los lugares que habitamos, en los objetos que tocamos y en las memorias que permanecen. Mientras el sol iluminaba el bosque y las sombras de los árboles se alargaban, Julián sonrió, sintiendo paz y respeto. Sabía que aquel lugar seguiría contándole historias y que él siempre estaría dispuesto a escucharlas. La cabaña, con sus crujidos, susurros y sombras, se había convertido en algo más que un refugio, era un espacio vivo,
lleno de recuerdos, y Julián era ahora parte de su historia.